Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. En esta ocasión estamos en la cuarta ronda del Campeonato del Mundo Blitz a 3 minutos más 2 segundos y Magnus Carlsen con piezas blancas se enfrentaba a Clementi Sichev, gran maestro ruso, ya en el tablero E4 por parte de Carlsen, una partida muy interesante a lo que se responde con la defensa siciliana. Tras caballo F3, la partida continúa con E6 y variante Lapín C3, quizás para lanzar un D4 y en caso de que hubiese cambios, pues las blancas contarían con un centro muy interesante. Por lo tanto, se golpea ese centro, ese peón en E4 que está indefenso para evitar, bueno, pues que las blancas se reagrupen y tras E5, D4 en la posición y D3. Sin duda lo más jugado en esta posición es alfil C3, alfil D3 para alfil C2, perdón, y si nos vamos a las bases de datos, por aquí abajo había puesto Vityugov con Pentala Hare Krishna, también Maxim Vasiliev contra Garry Kasparov, Alexandra Kosteniuk, que traje una partida suya y la tenéis en la pestaña de la comunidad, en el que ganó el campeonato del mundial de rápidas sección femenina, y por lo tanto, pues bueno, hay varias partidas, pero después de este movimiento que se juega en la posición D3, pues queda alguna partida restante, pero no de jugadores de la élite o jugadores top, ¿no? Por encima de los 2700. Tras estos movimientos, caballo C6, reforzando la casilla de D4, G3 buscando el fianchetto y caballo E7. Este caballo hay que retirarlo a G6 para que el alfil se pueda desarrollar y finalmente termine el enroque. El caballo no se podía llevar a F6 debido a este peón molesto D5, pero también las blancas, bueno, pues tienen que fianchetar. Caballo G6, dama E2, ya que tras este movimiento y junto con el otro caballo se ataca dos veces al peón D5, ahora defendido con caballo y dama, dama C7 desarrollándolo y atacando una tercera vez dicho peón. Por lo tanto, Carlsen tiene que entregarlo, aprovecha para enrocar en corto y tras caballo C por E5, C por D4, caballo por F3, primero con jaque, ya que bueno, pues el peón también atacaba, y tras dama por F3, C por D4. Por lo tanto, Carlsen cuenta con peón de menos, cuenta con un peón aislado que de momento además no se puede mover, está parado por el peón de D4, por lo tanto hay ligera ventaja para las piezas negras. H4, como vimos en la partida anterior de Matsolo con Maxim Vasiliev, quizás H5 llegue en un futuro, y de momento alfil D6 desarrollando. El caballo no puede venir por A3, quizás desarrollarlo por D2, pues bueno, pues este alfil quedaría sin una de sus diagonales, se lleva a A3 y A6 ganando un poquito de espacio en la posición. Si alfil por, es verdad que se estropea la estructura de las blancas en el flanco de dama, pero por otro lado las blancas mantendrían pareja de alfiles, como ya vemos el tablero está bastante despejado, y también cierta fuerza quizás con sus torres en las columnas B y C. Por esos motivos quizás pues el jugador ruso Sichev decide no capturar, juega A6, el caballo aprovecha para llevarse a C4, se está atacando al alfil, pero aquí se aprovecha para enrocarse en corto y dama E4 con ataque sobre este peón. La partida continúa con F5, ataque sobre la dama, y Carlsen retira la dama a E2. Por lo tanto, ha hecho este recorrido amagando la captura, pero finalmente ha traído la dama E2. El tema es que si captura en D4 podría meterse en problemas rápidamente. Alfil C5 atacando a la dama prácticamente no tiene muchas casillas, sobre todo en el flanco de rey, y si se retira C3, dama por G3 ya cuentan con cierta ventaja, no bastante, pero bueno, sí que interesante casi para poder ganar la partida. El peón de F2 está clavado y bueno, pues H4 indefenso de momento y quizás con problemas. Es por eso que Carlsen, pues bueno, habría pensado en capturar, ve la siguiente posición, retira la dama a E2 y E5 avanzando, defendiendo en D4 y posteriormente H5 ya en el tablero. El caballo se retira a E7, alfil G5 desarrollando, conectando torres y ganando espacio, ataca al caballo defendido y tras estas jugadas el caballo se retira a C6. H6 podría haber sido interesante, ya que frena al peón de las blancas de jugarlo, se ataca al alfil y bueno, pues quizás se podría seguir ganando ese espacio que hemos visto anteriormente con algún movimiento como E5 en el flanco de rey.
Como decimos, no obstante, tras alfil G5 se opta por caballo C6 y tras estas jugadas son las blancas las que juegan H6 y G por H6. También en la partida de Mazzolò habíamos visto anterior en que se cerraba la posición, pero en caso de cerrarla quizás se podrían meter en problemas, ya que tras caballo por D6 y dama por, pues se ha perdido el alfil de casillas negras, están muy débiles para la defensa de las negras y bueno, pues hay cierta ventaja para las blancas en la posición, ¿no? También las columnas pues las pueden ocupar abiertas, como la columna C, más rápidamente pues una de las torres blancas, y aquí tras jugarse H6 por parte de Carlsen, G por H6, alfil por, ataca la torre, torre F6 con ataque sobre el alfil y dama H5 activándose o acercándose al rey y defendiendo, lo más importante, a su pieza menor. Tras estos movimientos, una jugada interesante para las negras, alfil E6, ya que además de desarrollar y permitir que esta torre entre más rápidamente al juego, se controla esta casilla de 5. En cambio, Sichev lo que juega en la posición es torre G6, permitiendo este movimiento para Magnus Carlsen, y tras retirarse el rey a H8, quizás alfil E6 es más interesante para las piezas negras, manteniendo cierta ventaja, aunque Carlsen está atacando, pues tras esta retirada del rey viene torre a E1. La partida continúa no con alfil E6, que nuevamente era mejor para las negras, sino alfil D7, y el problema de este movimiento es que la dama ya no controla la segunda fila y aquí permitiría a las piezas blancas jugar alfil F7. El tema es que esta torre pues prácticamente ha quedado encerrada, está atacada por ambos alfiles prácticamente donde vaya, y si bien esta casilla de F6 bueno, pues se puede jugar alfil G5, la torre se queda sin movimientos, habría que defenderla, pero bueno, pues las blancas conseguirían ya bastante ventaja, y si la torre viene a G4, que parece que está defendida, pues alfil G5 amenaza alfil F6 pues con intenciones devastadoras, ¿no? Por lo tanto, quizás habría que capturar. De momento, tras esta jugada que se juega en la posición alfil D7 y Carlsen pudiendo jugar alfil F7, juega rey G2. El tema también con mucha intención, pasar al menos una de las torres por la columna H y seguir presionando al flanco de rey, y tras estas jugadas este movimiento no es del todo bueno que hace Magnus Carlsen, la tortilla se vuelve y aquí es Sichev el que podría haber resuelto la partida jugando quizás caballo B4. Ya hay cierta ventaja por parte de las negras, toca el punto de D3 por ejemplo, pero también ataca este alfil, y con la misma idea de antes, y si las blancas juegan alfil F7 atacando a la torre, existe alfil C6, se está dando un jaque y capturando el alfil en F7 en la siguiente jugada. Es verdad que este alfil se podría haber retirado pues a esta diagonal, pero bueno, pues la ventaja seguiría no tan clara, pero siendo de las piezas negras. Por lo tanto, volvemos a la partida. Desaprovecha Sichev también su oportunidad, juega además caballo E7, todavía poniendo más trabas a esa dama, y aquí Carlsen ahora sí que juega alfil F7, alfil E8, y tras los cambios pues Carlsen cuenta con calidad y con peón de menos. Se está atacando a su dama, se retira H4 y tras continuar la partida con caballo D5, torre C1 buscando algún tipo de descubierta. La dama se retira, D7, torre E1 entrando en una columna semiabierta que se puede abrir más pronto que tarde, y tras torre E8 activando su última pieza Sichev, y también pues bueno, pues peleando por dicha columna se juega alfil G5, un movimiento poderoso en el que continúa la partida con rey G8. Por hacer un movimiento aleatorio o que no implique ningún movimiento en el flanco de rey para las negras y jugar A5, se podría jugar alfil F6 con jaque. El tema es que tras caballo por, dama por F6 jaque, y hay doble ataque a este alfil, y en caso de no capturar, que no tienen por qué hacerlo, y jugar rey G8 en esta posición, podría continuar la línea con caballo por E5. Se está atacando a la dama y sin esta situación alfil por E5, ahora torre por E5, y si caballo por F6, dama por F6, las blancas mantienen esa calidad de más, han ganado
3-5 un peón, por lo tanto tienen todavía más ventaja y están ganando también la partida. De ahí que Sitchev retire el rey a G8 y tras estas jugadas, no obstante, Carlsen juega alfil F6, ¿no? Entrando en la posición E4, dejándose el peón de D4, buscando algún tipo de contrajuego. Te atacan por el flanco de rey, defiende o contraataca, mejor dicho, en el centro. Y aquí vienen pues más cambios. Ahora sí que las piezas blancas capturan finalmente en D6, dama por D6, alfil por D4. Ganando ese peón perdido que se había quedado tras jugarse por parte de las negras avanzar el peón, y tras estos movimientos sigue con su ataque lanzando más peones, ¿no? F4 se cambia todo prácticamente en la posición, D por E4, torre por, y tras cambiarse las torres, alfil por E4, el rey se retira a una casilla negra, estando mucho más seguro, F por G3, permitiendo a Carlsen la captura por parte de la dama, dando un jaque, y tras los cambios de damas llegamos a esta posición en la que había que recordar que Carlsen, gracias a esa captura anterior en el flanco de rey, pues sigue con calidad de más. Hay que rematar la partida. Esta continúa con rey F7, F3, atacando al alfil, alfil F5 y torre E1, colocándose en una columna abierta, caballo B4 atacando al peón de A3, pero primero hay que tener en cuenta esta torre E5 atacando al alfil, alfil E6 y ahora sí A3 atacando al caballo. Este vuelve a C6 con ataque sobre el alfil, torre 4, alfil F5 y torre H4 manteniendo la defensa del alfil de casillas negras. Tras estas jugadas, algún movimiento más, rey G6, alfil C3 y tras alfil E6, la partida continúa con rey F4, como vemos siempre pues en casillas negras, evitando al alfil de casillas blancas de Sitchev, alfil D5 y tras estas jugadas torre G4 con jaque, rey H5 y tras torre G5 jaque las piezas negras deciden abandonar, ya que si el rey viene a H4 pues está cayendo una pieza, y en caso de que el rey viniese a H6, alfil G7 es mate por parte de Carlsen. Por lo tanto, una partida con vaivenes, y aparte del final, que bueno, pues no es lo más espectacular, desde luego yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? En ese flanco de rey, cómo se ha defendido uno, otro, oportunidades para Sitchev y también para Carlsen, y finalmente el punto pues se lo llevó Magnus Carlsen. Hablamos para otro vídeo, un saludo, chao.